El ejercicio entonces nos pide que determinemos el ángulo de desviación con que emerge un rayo de luz de un prisma de 30 grados rodeado de aire y de índice de refracción 1,5. Entonces, el ejercicio es bastante simple. Tenemos un prisma, nos dice que tiene un ángulo de 30 grados. El rayo, por lo que se ve, incide perpendicular a la primera cara. Eso es un dato importante, ¿bien? Que el rayo incida sobre el prisma de forma perpendicular significa que en la primera cara no hay refracción, ¿sí? Sino que el rayo pasa directamente, la atraviesa, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. ¿Bien? El rayo atraviesa la primera cara del prisma y se encuentra con la segunda cara, que es la que nosotros debemos determinar cuánto vale el ángulo de desviación, ¿sí? El ángulo de desviación, una aclaración importante, no es el ángulo de refracción, ¿está bien? Sino que ángulo de desviación se lo llama, fíjense, al ángulo que existe entre la dirección que trae originalmente el rayo y la dirección nueva, ¿sí? Es ese ángulo delta. Si nos fijamos acá en el esquema hecho a mano, nosotros tenemos la dirección original, atravesamos la primera cara, y una vez que nos encontramos con la segunda, ocurre la refracción, ¿sí? Y tenemos el ángulo entre el rayo y la perpendicular, ¿sí? Y la normal, que es θr, es el ángulo de refracción, es este. Y por otro lado, el de desviación, que es el ángulo entre el rayo reflejado y la dirección original que tenía el rayo. Entonces, la que normalmente nosotros calculamos es esta, y la que nos pide el ejercicio es este ángulo de delta. Nos da, debe decir, sí, perfecto, que está rodeado de aire, por lo tanto, el índice de refracción exterior es 1, y el índice de refracción del material es 1,55. Esos serían los datos que nosotros tenemos. Ahora, normalmente en todos estos ejercicios de óptica, por ahí hasta lo más complicado termina siendo la parte geométrica, ¿sí? Más que las leyes de refracción y reflexión. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular el ángulo de incidencia del rayo, ¿sí? Para calcular el ángulo de incidencia, nosotros lo único que sabemos es que el rayo incide perpendicular a la primera cara y que este ángulo es un ángulo de 30 grados. Ya dijimos que el rayo en la primera cara no se va a refractar, por lo tanto, esto sigue siendo perpendicular. Y acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque este ángulo sabemos que es de 90 grados, es un ángulo recto. Y por lo tanto, sabiendo que los tres rayos de un triángulo suman 180 grados, nosotros podemos sacar que este vale 60. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros el ángulo de incidencia, recuerden que es el ángulo entre el rayo y la perpendicular, o sea, la normal a la superficie. Si esta es la normal, ¿sí? la perpendicular a la superficie, nosotros tenemos que este ángulo vale 60 y por lo tanto, como la perpendicular tiene un ángulo de 90 grados, este vale 30. ¿Sí? Esa es la forma de determinar el ángulo de incidencia. Una vez que conocemos el ángulo de incidencia, ya podemos aplicar la ley de Snell, que relaciona los dos índices de refracción y los senos de ambos ángulos, incidencia, refracción. ¿Qué queremos conocer nosotros? El ángulo de refracción. Despejamos el ángulo de refracción de acá, es decir, vamos a pasar el índice de refracción dividiendo para este lado, aplicamos el arco seno para despejar el ángulo de acá adentro, ¿sí? Nos termina quedando arco seno
de este argumento, que es seno de ángulo de incidencia por el índice de refracción de incidencia sobre el índice de refracción del medio donde se refracta el rayo. Reemplazamos los datos, ¿sí? El ángulo acabamos de calcular que es 30 grados. El índice de refracción del prisma, que es 1,55, y el del aire, ¿sí?, que es 1,0003. Esto acá está puesto a propósito, en realidad. El 1,0003 es el índice de refracción del aire teórico, ¿está bien? Para los ejercicios, en realidad, nosotros, con que usemos 1 para resolverlo, ya es más que suficiente, ¿no? ¿Qué pasa? La diferencia que existe entre el aire y el vacío es muy poca. En realidad, ese numerito en la cuarta cifra sería la diferencia. Es tan parecido el índice de refracción del aire a la del vacío que normalmente usamos 1, que es la del vacío. Bien, una vez reemplazados todos los valores, resolvemos en la calculadora, ¿sí? Hacemos arco seno de todo ese argumento y nos da 50,78 grados. Bien. Ahora, ese ángulo que acabamos de calcular es el de refracción. Este, que pinto de rojo, entonces es el ángulo de refracción, pero el ejercicio a nosotros nos pide delta, el ángulo de desviación, es decir, el ángulo entre la dirección original del rayo y la dirección del rayo. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, fíjense, nosotros, este ángulo entre la normal y la superficie sabemos que es de 90. El de incidencia, ¿sí? Este es el ángulo de incidencia, era de 30. ¿Sí? Este que estoy pintando. Por opuestos al vértice, este otro, es decir, el ángulo que se forma entre la perpendicular y la dirección original del rayo, vale 30 también. Entonces, por diferencia, ¿sí? Por diferencia tenemos que θ r menos 30 grados nos va a dar delta, que es el ángulo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Se entiende hasta ahí? No sé si hay alguna duda, voy a ver el chat. ¿Cómo se determina la normal? Cuando un rayo incide sobre una superficie, es decir, este rayo viene en esta dirección, se encuentra con la primera cara. Al ser perpendicular, no hay refracción, sigue. Se encuentra con la segunda cara y ahí sabemos que sí va a haber refracción. Entonces, la normal es una línea perpendicular. Perpendicular significa que tiene 90 grados. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente dibujamos una línea que forme 90 grados con la superficie del prisma donde va a ocurrir la refracción. Acá realmente no quedó muy bien el dibujo que digamos. Esta línea debería ser perpendicular, pero bueno, está hecho a mano avanzada, así que es lo que hay. Simplemente es eso, digamos. Es una recta perpendicular a la superficie en donde el rayo se está refractando.